quiero compartirles algo. Hay algo importante que quiero compartir hoy. Primeramente, voy a empezar a comentar que cuando empecé a predicar, les decía yo a compañeros creyentes que teníamos dos espíritus y un cuerpo. Y me decían, no me confundas, no me confundes. Pero no te quiero confundir. La palabra dice que tenemos espíritu, alma y cuerpo. El asunto es que lo llevaba la palabra y tenía que creer. Dice que el Dios de paz se santifique en todo para que vuestro cuerpo, espíritu, alma y cuerpo sean guardados enteros sin reprensión cuando venga o cuando viniera el Señor Jesucristo. Es 1 Tesalonicenses 5:23, nada más como referencia. Lo toco porque voy a empezar desde el Edén, Génesis 3:7. Y fueron abiertos los ojos de entre ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Bueno, conocieron que estaban desnudos, abrieron los ojos. No eran ciegos, ni Adán y Eva eran ciegos, estaban en el espíritu de los huesos, que es perfecto, que Dios lo dio al hombre y a la mujer para guiarnos a través del propósito de sus planes. Y cuando desobedecieron, dice la palabra, no nada más como referencia, que la mujer vio que la ciencia de ese árbol era apetecible, ¿no? Es una palabra, la ciencia que ahorita conocemos, que Santiago dice que es diabólica, perversa, etc. Y que a través de la desobediencia entró en el ADN del hombre, de la mujer, entró la desobediencia, el orgullo, muchas cosas que el diablo ya tenía en sí. También dice como una referencia, porque vamos a tomarlo en el 28 de Ezequiel 14:15, habla de querubín grande, cubridor, yo te puse en el santo monte de Dios, estuviste. Está hablando de Satanás. En medio de piedras de fuego has andado. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Se llenó de iniquidad por la contratación que tenía una tercera parte del universo a su cargo y por su belleza. Así lo dice el siguiente versículo. Por dos cosas. A causa de la multitud de tu contratación fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín destruidor. Más adelante no vamos a hablar de esto. Va a ser destruido por fuego interno. Lo va a deshacer Dios a Satanás después de que lo meta a un castigo de una eternidad, en lo que le llama la Biblia, al cerezo le llama lago de fuego. Después de que esté una eternidad, lo va a deshacer, dice, por dentro. Creo que es el 19, pero bueno, no lo ponga, hermano, nada más una referencia. Volvemos al tema, la importancia. Adán brincó al espíritu humano, al alma. Dentro de los planes de Dios estaba esto. Y la Biblia le llama espíritu inmundo al alma. Así le dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque trae una iniquidad que genera pecado. Esa iniquidad está dentro del ADN, el gen que traemos de nuestros padres. Nuestros padres pecaron y nosotros también recibimos su castigo por el pecado de nuestros padres. El 4:7 de Lamentaciones a través de Jeremías. Bueno, vamos a entrar de lleno al tema, porque
se me hace muy importante y no le dan la importancia el ser humano, no le da importancia al plan de Dios. Vamos a Isaías 43:4. Es un versículo que me llama mucho la atención. Dice, porque mis ojos fuiste de grande cima, fuiste honorable, y yo también. Daré pues hombres por ti y naciones por tu alma. Va a dar naciones por nuestra alma siempre y cuando nosotros cumplamos con los requisitos para que dé naciones por nuestra alma. Somos estimados, dice, de grande estima, naciones por nuestra alma. Somos muy valiosos, pero no lo sabemos. ¿Por qué? Porque no leemos la palabra, porque no la estudiamos, porque no entramos a crecer en el espíritu, porque el alma no percibe lo espiritual. Dice que el hombre animal, hablando de nuestro razonamiento animal, no percibe lo espiritual porque se ha de examinar espiritualmente. Y esto tiene que ser examinado espiritualmente. Tiene uno que ir creciendo. Si uno no crece, esto no lo cree. Hay muchas cosas que no se creen por la falta de ir caminando en el espíritu para ir tomando lo espiritual, creciendo en lo espiritual. Dice sobre el Señor en Isaías 53:11, por el trabajo, del trabajo de su alma verá y será saciado. Con su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y él llevará las iniquidades de ellos. El 12, por favor. Yo le daré parte, por tanto, con los grandes, dice. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, por el trabajo de su alma. ¿Cuál es la bendición que Dios le dio? La mayoría lo conoce. El Señor era hijo de Dios, príncipe de los ejércitos de Jehová. Cuando Josué se encontró al príncipe, el Señor Jesucristo, y sacó él la espada, dice, ¿eres amigo o enemigo? Dice, soy príncipe de los ejércitos de Jehová. Era hijo, el hijo es príncipe. En cualquier reinado, el hijo es príncipe. Por eso, hijo de Dios. Y también vino y se hizo humano, dice el Verbo que era Dios, que habitó entre nosotros, vimos su gloria como la del unigénito, hijo de Dios. Bueno, su título de hijo, príncipe, en el Antiguo Testamento. Viene y dice, se dice hijo del hombre, porque se hizo humano. Y se hizo igual a nosotros, con la única diferencia del ADN en la sangre. No tuvo la descendencia adámica, sino que una sangre exactamente igual con la que tenía Adán antes de pecar. Por eso su sangre nos redime. Hay un montón de alabanzas. Nos quita el archivo malo, nos quita las enfermedades. Ahora que pasemos por la muerte y resucitemos, dice que las enfermedades no las tendremos, que la mujer no tendrá dolor de parto y muchas cosas muy hermosas, no nos cansaremos ni nos fatigaremos, dice el salmista. Entonces, el punto importante es entender, el Señor ahorita no tiene alma, el alma es creada, es un espíritu del mundo, así lo dice la Biblia. Es creada, el Señor es Dios y esa alma con la que trabajó, dice, y con la que le dice Dios, dice, por el trabajo de tu alma verás y serás saciado. Es el mismo camino para nosotros.
lo que hagamos con nuestra alma es lo que vamos a recoger. Dice, trabajad por la comida que a vida eterna permanece, y también dice que hagamos tesoro en los cielos, donde no minan, no roban, no hurtan. Eso es lo que tiene que hacer nuestra alma para poder estar con los grandes. Dice Jeremías 5, 4 y 5, dice, me iré con los grandes, los que conocen el juicio de Jehová. Irme a los grandes, dice Jeremías. Él en su alma sabe que va a estar con los grandes. ¿Cuáles grandes? Ser hijo de Dios. Ese es el premio de estar con los grandes, ser divino y no tener alma. Para poder ser divino no necesitamos tener nada creado. Una nueva criatura, eso es lo que es. La nueva criatura es nada creado porque tiene que ser divino. Dice que ni la circuncisión ni la incircuncisión vale algo, sino la nueva criatura. Es lo que vale para Dios. ¿Por qué? Porque la nueva criatura va a estar en su ejército, en su cuerpo, es la iglesia, son los hijos de Dios, etc. Los demás van a glorificarse en su alma, o a salvarse en su alma, o a condenarse en su alma, dependiendo de lo que hagan, ¿no? Pero la importancia es que el Señor, con lo que trabajó, ya lo dejó. Nosotros tenemos el trabajo por delante, que ya no hay mucho tiempo. Lo que hemos hecho atrás, ya lo hicimos, pero todavía queda tiempo para hacer. Y esa alma nos va a dar la bendición, si es que nos rendimos completamente al Señor. Ese es el punto importantísimo que nos maneja desde el Antiguo Testamento, que amarás a tu Dios sobre todas las cosas, y sobre todas las cosas nos lo dice en el Nuevo Testamento, hablando de la familia, de que no aborreciere padre, madre, hijos, etcétera, no es digno de mí. El que no carga su cruz no es digno de mí. El que no me sigue no es digno de mí. Entonces, hay un pacto de santificación que el Señor va a limpiar el alma y va a glorificar el alma en el santo. Va a estar en el reino, pero no va a poder salir del reino. Se va a quedar en el reino forever, para siempre, siempre y cuando se porte bien. Porque la primera eternidad es una promesa, la segunda se la tiene que ganar, y la tercera, y así, ¿no? En la primera, de Timoteo 1:10, mas ahora es manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, dice el 10, que desde antes de las edades eternas estos planes estaban hechos. Y para poder tener esa bendición, tuvo que haber alguien de los ángeles todopoderosos que hiciera el trabajo. Dice que el Espíritu de gracia, desde antes, Él ya estaba listo, y dice, quitó, hablando de nuestro Señor Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. La inmortalidad, el ser inmortal es de nunca, jamás morir. Como dice el que cree en mí, dice jamás verá muerte, hablando del que va a ser hijo divino. El ser divino no tiene muerte. El que tiene muerte es lo creado. Pero la Biblia dice acerca del Evangelio, en el 6:19 de Efesios, el apóstol Pablo nos dice que el Evangelio es un misterio. Dice, por mí, para que me sea dada palabra de abrir
de mi boca con confianza, en el abrir de mi boca con confianza para hacer notorio el misterio del Evangelio. Muchos dicen, no, el Evangelio es algo muy simple, muy fácil. Te la plantean de que te vas a hacer, el Señor te va a dar todo, nada más con que te sientes en la hamaca y ya el Señor te va a dar todo, ¿no? El Evangelio es un misterio y el misterio, dice Tumaburro, es algo que hay que buscar y descubrir. ¿Cómo? Bueno, ya dimos temas acerca de cómo podemos ir conociendo el misterio, el camino al reino. Dice el apóstol Pablo en el 14:2 de 1 Corintios, dice que el Espíritu Santo habla en misterio, que nadie le entiende. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, habla a Dios. Yo en lugar de ponerme a orar en mi español, me pongo a orar en lenguas porque estoy hablando con el Señor. No sé lo que le hablo, pero Él me ha ido declarando los misterios. ¿Por qué? Porque el Espíritu habla en misterio y quiere llevarnos al Espíritu de santificación, que es el Espíritu de gracia, que es el Señor Jesucristo. El que no tiene el Espíritu del Señor Jesucristo, el tal no es de Él. 8:9 de Romanos dice, con toda claridad, nada soy, dice en el 13 de 1 Corintios, si no tengo amor. ¿Amor qué quiere decir amor? Inmortal. Dice que Dios es amor, Dios es inmortal. Y si nosotros no vamos por ese premio de inmortalidad, no tenemos amor. ¿Por qué? Porque no amamos el plan de Dios para que seamos hijos de Dios. Por eso, porque primero no tenemos la estatura de ir creciendo, nos estancamos y ahí nos quedamos. No queremos compromisos con lo que no se ve. Esa es la mayoría de la gente, no quiere compromisos con lo que no se ve. Pero dice la palabra que no vamos a tener excusa, que lo que no se ve habla de lo que se ve y nadie se podrá excusar, no te conocí, porque lo que vemos habla de lo que no se ve. Estamos rodeados de ángeles del Señor aquí protegiéndonos y en otros lugares hay cientos de ángeles caídos, no los vemos porque el Señor no permite que los veamos, pero ahí están, estamos en medio de seres que no se crearon en este mundo. Hay 200 millones de ángeles acá abajo, así lo dice la palabra en Apocalipsis, y los van a soltar en el tiempo de ira para matar una tercera parte de la humanidad. Estamos rodeados, dice, no tenemos lucha contra carne y sangre. Los que tienen lucha contra carne y sangre son los judíos. Guerra es natural. Desde el Antiguo Testamento hasta el día de hoy están guerreando natural. Nosotros tenemos guerra espiritual. El pueblo gentil dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, contra gobernadores, contra malicias en los aires. Esa es nuestra lucha. Y para llegar y tener esa bendición tan grande de que el Señor dé naciones por nuestra alma, somos tan estimados que va a dar naciones por nuestra alma. Siempre y cuando nosotros tengamos esa estima de ese grande amor que Dios nos propone a todos. No hay acepción de personas. Las mujeres también. Hay por ahí algo que quiero decir. Dicen que la mujer no es espiritual. No es cierto. La mujer es espiritual, puede tener al Espíritu Santo como consolador, quiere decir al lado de,
y puede tener el Espíritu del Señor al lado y puede ser más espiritual que muchos varones. Depende de su trato con el Señor No puede tener el Espíritu del Padre, ese sí, no lo puede tener en ese tiempo, como el pueblo de Israel no lo pudo tener hasta que el Señor murió en la cruz y fue ascendido. Algún despistado judío que crea verdaderamente lo puede obtener ahora, en ese tiempo que muchos dicen que estamos en el tiempo del nuevo pacto, y no es cierto. Estamos, dice Hebreos, creo que 9:39, 11:39, dice que lo que está viejo está por desvanecerse. No se ha desvanecido en el antiguo. Hay muchas cosas que están escritas como leyes para el pueblo judío, pero nosotros en los escritos de Pablo dice que nadie enseñará a su prójimo ni a su hermano, porque todos me conocerán. En el milenio, cuando Él venga, la tierra va a ser llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren la mar. Entonces, dice que por el conocimiento mi siervo justificará a muchos. En el milenio, el conocimiento es para el espíritu, no para el alma. El conocimiento es para el espíritu. El espíritu de Dios, ¿para qué? Para que sepamos usar los poderes divinos. Para eso viene el Señor, para enseñarnos a usar esos poderes divinos de manera perfecta. Los perfectos son los que van a tener esos poderes, van a tener esa naturaleza, no los almáticos. Los almáticos hablando de los santos, bueno, van a gozar de estar en el reino, pero no tendrán la bendición de saltar de esa naturaleza creada a una naturaleza no creada. ¿Por qué? Porque no alcanzaron a dar todo, se detuvieron. Ese es el mensaje que nos impide el que se dé naciones por nuestra alma. Hay 3 tipos de estima. Romanos 8:36. Como está escrito, por ti somos muertos todo el tiempo, somos estimados como ovejas de matadero. El salvo es estimado como oveja de matadero. Ahora que venga la consumación de cristianos, van a morir salvos y van a morir santos y van a morir perfectos. Pero aquí está manejando a los salvos, estimados como ovejas. Luego dice en el Salmo 116:15, estimada es en los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Aquí ya hay una estima diferente a la de la oveja. Dice que somos la niña de sus ojos, los santos. Ahora, la otra es grande estima, porque mis ojos fuiste de grande estima y dará naciones por nuestra alma. ¿Qué queremos? Hablando del plan de Dios, ser ovejas de matadero, tener estima en los ojos de Jehová, o que Él pague por nosotros naciones por nuestra alma, que al final de cuentas va a desaparecer. ¿Cuál es lo que queda de nosotros? Y lo dice la palabra y lo he predicado. ¿Qué es lo que queda? El yo. El yo que brincó de Adán al alma, el espíritu al alma. Nosotros, con base a nuestra entrega, podemos brincar de nuevo al espíritu para ser una criatura divina. Para eso es el plan de Dios escondido. No todos lo encuentran. ¿Por qué? Porque no quieren de Dios. Dios conoce a los que tienen un corazón contrito y humillado. Y a la larga llegan. Pero los que no quieren nada con el Señor. Entonces, somos o podemos ser una valiosa, hablando de lo que
el Señor nos cambia, naciones. Dice, del trabajo de su alma verá y será saciado. ¿Qué es ahorita el Señor? Es Rey de Reyes, el Señor. Hablando en Apocalipsis 19, 16. El Señor ya ahí, ya fue ascendido al segundo trono, al lado del Padre. Y en su vestidura y en su muro tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores, como dice el apóstol Pablo en Filipenses. Hay este mismo sentir, 2:5 en adelante. Hay este mismo sentir que lo que hubo en Cristo Jesús, que el cual siendo en forma de Dios, era Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, usurpar un lugar que no le correspondía. El segundo de los ancianos, es lo que ahorita es el Señor, segundo de los ancianos, Rey de Reyes, todos son reyes, los de arriba, los de abajo son hijos, son ángeles de Jehová Todopoderoso. El Señor era hijo y para podernos dar inmortalidad tuvo que subir a ser anciano para poder tener el derecho de darnos inmortalidad. Los únicos que tienen derecho de dar inmortalidad son los ancianos, no los hijos. Entonces, dentro de los planes, el Señor tomó esa parte que es su cuerpo y que lo distingue de todos los otros ancianos, menos del anciano de ancianos. Lo distingue porque es un cuerpo, bueno, a futuro, ¿no? Estamos hablando en presente porque Dios es presente. Es un cuerpo para Él. Me apropié ese cuerpo, dice el Señor. Es un cuerpo de élite, de guerreros. Jehová es mi guerrero, y se canta, ¿no? Jehová es un guerrero valiente, así lo dice el 24 del salmista. Jehová es un guerrero valiente, ¿no? Entonces, nosotros vamos a estar bajo la cobertura, bajo las órdenes, bajo la cabeza del Señor Jesucristo, trabajando para toda lo que es la élite militar divina, pero vamos a estar con la bendición de el Señor guiándonos, ordenándonos para poder trabajar, por supuesto, en muchas formas, ¿no? Pero hay trabajos de niveles muy importantes que el Señor nos va a ofrecer, dependiendo del trabajo que hagamos. Eso tiene que ver con todo, hermanos. Hay que trabajar para el Señor. La importancia, hermanos, es hacer un análisis. Nuestra alma es muy valiosa. Nos ofrece el Señor naciones por nuestra alma. Es individual y depende de nosotros el que podamos ser canjeados por naciones. Dice el salmista en el 3:6, no temeré de 10 millares de pueblos que pusieren cerco contra mí. 10 millares son 10,000 pueblos. Van a venir contra uno. Y hermanos, está empezando el asunto. Hace 28 años yo profetizaba que la OTAN era una bomba de tiempo. Reventó hace 2 años casi con la guerra de Ucrania. Y otras cosas más que se están cumpliendo. Ahí están en las profecías. Pero la mayoría no conoce porque no le pone atención a los profetas. Dice la palabra, ¿no?, que
que debemos escuchar a los profetas para ser prosperados. Prosperados en el sentido de edificación. La profecía edifica, exhorta y consuela. Pero hay muchos falsos profetas que desvían la verdad de Dios. Y cuando viene la verdad de Dios, están muy ciscados y no quieren analizar las cosas para poder entender si es verdad o no, sino que creen que puedo ser engañado. Entonces, ¿en dónde está la capacidad espiritual de uno, no? Lo malo hay que desecharlo, dice la palabra. Escudriñarlo todo, dice. Retener lo bueno. Para poder escudriñarlo todo, necesitamos conocer la mayoría de cosas, como para poder distinguir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Entonces, lo primero que he tenido en mi ministerio es decir, que viene una consumación de cristianos. La palabra lo maneja, dice un cayado de suavidad que se corta en nuestros días. ¿Para qué? Para que podamos entrar como santos o como perfectos. Sacrificio. Lo que era el lugar, hablando del sacerdote, que era el santuario, hacían sacrificio. Cristo fue el sacrificado para que entráramos al lugar santo. Pero ahora, para entrar al lugar santísimo, tenemos que ser nosotros. Son leyes figurativas que se tienen que cumplir y que el hombre desconoce por falta de chispa espiritual. No las entiende. Dice también la palabra, dice, hablando de juntaron a mis santos los que hicieron pacto conmigo con sacrificio. Para entrar al lugar santo, tiene uno que entrar al sacrificio. Y para eso está esto. Para eso están estos planes apocalípticos. Porque en la primera iglesia de los gentiles fueron 300 años que duró la iglesia verdadera. Y habían profetas y habían apóstoles, porque eran muchos lugares y necesitaban siembra y edificación. Siembra por apóstoles y edificación por profetas. Así lo dice el 13 de Hechos. Pero el diablo se encargó de esconder los misterios. Entonces la palabra lo dice, anda Daniel, cierra el libro hacia el tiempo del fin. Es el tiempo del fin. Se abrieron y viene la revelación y nadie cree. 1700 años de trabajo del diablo. Y ahora nada más hay un profeta para el gentil y un profeta para los judíos. Porque así hubo en el Antiguo Testamento. Excepto en la primera iglesia. Pero en el Antiguo Testamento era cuando se dividió Israel en dos partes, dos profetas. Y ahora acá, profeta gentil, y después viene el profeta judío para el tiempo de ira, que ya no lo vamos a ver. Pero la importancia es lo que nos dice la palabra. Creer en la palabra. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para que mienta. Y lo que dice, se cumple. Dice que ni un tilde ni una jota perecerán de la ley hasta que la tierra sea deshecha. Entonces, aún en el milenio tendremos la ley para los que quieran entrar al reinado del Señor. Dice, si tú anduvieres en mis ordenanzas, te daré parte entre estos que están aquí, hablándole al judío, el milenial. Entonces es otro plan diferente. Ya van a ver al Señor,
Ya no es como ahorita que es por fe. Y los planes son de obediencia de mandamientos para ellos. Bueno, Dios les bendiga, hermanos, a todos.